El humo que se desprendía del carro incendiado teñía de un resplandor inquietante el cielo oscurecido de Nuevo México, mientras Rhea Kaldwin y su hermana Junie Kaldwin contemplaban cómo sus ilusiones de empezar una vida nueva se volvían ceniza. Era junio de 1878, y el desierto, inmenso y silencioso, se extendía a su alrededor como una sentencia de muerte lenta para dos muchachas de Boston que jamás habían enfrentado un paraje tan hostil. «¿Qué vamos a hacer ahora, Rhea?», murmuró Junie, con 19 años y el miedo aferrado a su brazo. Su cabello rubio, siempre trenzado con pulcritud, caía ahora en mechones enredados sobre un rostro marcado por lágrimas. Rhea, de 23 años, y con la determinación rígida en la mandíbula, la rodeó con un abrazo protector. «Ya encontraremos la manera. Siempre lo hacemos», respondió, aunque sus ojos buscaban el horizonte vacío con creciente inquietud. Su guía, Cale Drummond, las había dejado 2 días antes, asegurando que iría a revisar el camino. No volvió, y ahora esto. El carro ardiendo mientras ellas recogían un poco de agua en un manantial cercano. El sol se hundía deprisa, llevándose con él el calor sofocante del día. En unas horas, el frío del desierto caería con la misma crueldad que lo hacía cada noche. No tenían mantas ni comida y compartían apenas una cantimplora. «Creo que veo algo», exclamó Junie de pronto, señalando una nube de polvo en la distancia. «Escóndete detrás de aquella roca», ordenó Rhea, arrastrándola hacia el único refugio cercano. «No sabemos quién puede ser». Apretadas la una contra la otra, observaron cómo la figura a caballo se hacía más grande. A medida que se acercaba, pudieron distinguir que era un hombre, alto, de hombros amplios, sentado en la silla como si hubiera nacido allí. La sombra del sombrero ocultaba parte de su rostro, pero el arma en su cadera no dejaba dudas sobre el tipo de tierra en la que estaban. «Quédate aquí», susurró Rhea, aferrando la pequeña pistola que Bram Kaldwin, su padre, le había insistido llevar. Era poca cosa, pero era lo único que tenían. «Hola», llamó el hombre, deteniendo su caballo a varios metros del carro aún humeante. «¿Hay alguien por ahí?». Su voz grave se extendió por el desierto sin sonar amenazante. Aún así, Rhea dudó. En las pocas semanas viajando por el oeste, había aprendido que la prudencia salvaba más vidas que el coraje. «Puedo ver sus huellas, señora», insistió el jinete. «No quiero causar daño. Parece que necesitan ayuda». Respirando hondo, Rhea salió de detrás de la roca con la pistola oculta entre los pliegues de su falda. «Nuestro carro se incendió», explicó con firmeza. «Lo hemos perdido todo». El hombre desmontó con un movimiento fluido, y Rhea por fin pudo verlo bien. Era más joven de lo que imaginaba, quizá de unos 28 años, con la piel curtida por el sol y unos ojos tan azules como el cielo del territorio. Tenía barba de varios días, pero su mirada era clara, directa, como si estuviera evaluando el peligro y la pena al mismo tiempo. «Thorne Maddox», dijo con una leve inclinación del sombrero. «Tengo un rancho a unas 5 millas de aquí». «Rhea Kaldwin», respondió ella. «Y esta es mi hermana, Junie». Junie salió con cautela de detrás de la roca. Thorne observó los restos del carro, luego a las 2 mujeres, tan fuera de lugar con sus vestidos de ciudad, y el temor visible en los ojos. «Están muy lejos de cualquier sitio seguro». ¿A dónde se dirigían? «A los Lunas», soltó Junie antes de que Rhea pudiera evitarlo. «Nuestro tío nos mandó llamar. Después de que murieran nuestros padres». La expresión de Thorne se suavizó. «Los Lunas queda todavía a unas 30 millas al sur, y entre aquí y allá lo único que hay es problema». Miró el cielo que oscurecía. «La noche viene rápido. No pueden quedarse aquí». «No tenemos otra opción», respondió Rhea, con el orgullo tensándole la voz. Thorne las estudió en silencio como si sopesara algo importante, y finalmente habló. «Mi rancho es humilde, pero tiene comida, agua y techo.
Pueden quedarse allí hasta enviar un mensaje a su tío o decidir qué hacer. Rhea dudó un instante. Su pequeña pistola no la protegería de las amenazas que traería la noche, y Junie ya empezaba a tiritar pese al calor que aún quedaba. «Aceptamos su oferta, señor Maddox», dijo por fin, ocultando el alivio que vio reflejado en la mirada de su hermana. «Llámame, Thorn», respondió él, tomando las riendas. «Conviene movernos antes de que oscurezca del todo. Después del atardecer, los coyotes se vuelven muy curiosos». En pocos minutos, ayudó a Junie a montar, y le indicó a Rhea que subiera detrás. Él caminó a pie, guiando el caballo con paso firme y seguro. «¿Y el carro?», preguntó Junie mirando hacia atrás. «No queda nada que valga la pena», contestó Thorn. «¿Cómo empezó el fuego?». «No lo sabemos», admitió Rhea. «Fuimos a buscar agua y, al volver, cayó, aún afectada por el recuerdo». «Curioso», murmuró él, sin insistir. Al avanzar, el desierto comenzó a transformarse. Arbustos, algunos enebros, y finalmente señales de vida humana. Una cerca rústica apareció, y más allá se veían vacas pastando bajo el crepúsculo. «Rancho Maddox», anunció Thorn al coronar una loma. Frente a ellas se extendía una modesta propiedad. Una casa de adobe y madera, un granero, un corral y varias construcciones pequeñas. No era un lugar majestuoso, pero para las hermanas exhaustas era casi un milagro. Al acercarse, un perro comenzó a ladrar, avisando a los habitantes. De uno de los cobertizos salió un hombre mayor, escopeta en mano, hasta que reconoció a Thorn. «Jax, corren, tenemos visita», llamó Thorn Maddox, haciendo que el hombre, claramente de rasgos mexicanos, bajara el rifle y asintiera con respeto. «Lo veo, patrón. Avisaré a Mara Corren para que prepare algo de comida». Cuando llegaron a la casa principal, una mujer de unos 50 años apareció en la entrada. Tenía el cabello oscuro salpicado de plata y un rostro marcado por años de trabajar bajo el sol del desierto. Pero sus ojos cálidos evaluaron con compasión el aspecto agotado de las hermanas. «Mara, estas señoritas necesitan una mano», explicó Thorn mientras ayudaba primero a Junie Kaldwin y luego a Rhea Kaldwin a bajar del caballo. Su carreta se quemó cerca del cruce de Peterson. Son la señorita Rhea y la señorita Junie Kaldwin. «Dios mío», murmuró Mara mientras tomaba el brazo de Junie con ternura. «Vengan, entren, deben de estar rendidas». Thorn entregó las riendas de su caballo a Jax y siguió a las mujeres hacia el interior. La casa era sencilla pero acogedora. Una sala con chimenea, una mesa de madera con varias sillas y puertas que conducían a otras habitaciones. «Mara les mostrará dónde pueden asearse», dijo Thorn. «Haré que Jax traiga agua. Hay comida suficiente, y esta noche pueden dormir en el cuarto de huéspedes». Se detuvo un instante, consciente de la delicadeza de la situación. «Les doy mi palabra como caballero, de que estarán seguras aquí». Rhea sostuvo su mirada con firmeza. «Gracias, señor Thorn. Le agradecemos su hospitalidad». Cuando él se retiró, Mara las guió a un dormitorio pequeño pero ordenado con una sola cama. «Tendrán que compartirla», se disculpó. «Estamos acostumbradas», aseguró Junie con la primera sonrisa que Rhea le veía desde el incendio. «También compartíamos cuarto en Boston». Mara regresó con agua limpia, jabón y toallas. «Buscaré algo de ropa. No será elegante, pero estará limpia». Cuando la mujer mayor salió, Rhea se dejó caer en el borde de la cama. «¿Qué opinas de todo esto?», murmuró a su hermana. Junie, mientras se lavaba la cara, respondió con suavidad. «Creo que hemos tenido una suerte enorme. Thorn Maddox parece un hombre decente. Sin él, habríamos muerto esta noche». «Quizá», concedió Rhea, aunque la duda persistía. «Pero no sabemos nada de él. Y aquí, en el oeste...» Recordó las advertencias que habían escuchado antes de abandonar Boston, pero Junie la interrumpió. «Si tuviera malas intenciones, nos habría dejado allí, o algo peor».
En cambio, nos dio refugio y promete ayudarnos a encontrar a Eldrick Kaldwin. Antes de que Rhea pudiera responder, tocaron la puerta. Mara había vuelto con 2 vestidos de algodón, sencillos pero limpios. Pertenecían a la hermana de Thorne antes de casarse y mudarse a Santa Fe, explicó. Era pequeña como ustedes. No sabía que el señor Maddox tenía una hermana, comentó Rhea agradecida. Liza Hawke, asintió Mara. Se fue hace 5 años. Thorne vive aquí solo. Bueno, solo con Jax y conmigo. Hizo una pausa, como queriendo asegurarse de que lo entendieran. Es un buen hombre, señoritas. Están seguras bajo este techo. Cuando Mara se marchó, las jóvenes se cambiaron rápidamente. Los vestidos, uno azul, otro marrón, no tenían gracia alguna, pero estaban limpios, lo cual ya era un milagro. Aún tengo el reloj de papá, dijo Juni, sacando el pequeño reloj dorado. Era lo único de valor que habían rescatado. Y tú llevas el relicario de mamá. No estamos completamente perdidas. Rhea rozó con los dedos el medallón colgado de su cuello. Estamos muy lejos de casa, con poco más que estas prendas y 2 recuerdos. Diría que eso roza la miseria. Pero estamos vivas, insistió Juni. Y cuando lleguemos a los Lunas, el tío Eldrick nos ayudará. Al salir de la habitación, encontraron a Thorne esperándolas en la sala principal. Había cambiado de camisa y recortado su barba. Al verlas con los vestidos de Lisa, sus ojos se abrieron apenas antes de volver a su expresión habitual. Se ven mucho más descansadas, dijo, mientras Mara Corren colocaba platos sobre la mesa. Por favor, coman. Deben estar famélicas. La comida era sencilla, frijoles, pan de maíz y un guiso con trozos de carne y verduras. Pero para las hermanas, hambrientas y agotadas, aquello sabía a banquete. Mientras comían, Thorne comenzó a contar sobre su rancho. No es grande para lo que se ve en Nuevo México. Apenas unas 1000 acres. Con la ayuda de Jax manejo unas 300 reses. Vendemos sobre todo al ejército en Fort Craig y a comerciantes de Socorro. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí?, preguntó Juni. Casi 5 años. Llegué desde Tennessee después de la guerra. No especificó cuál, pero Rhea supuso que hablaba de la guerra civil, aunque le parecía joven para haber luchado. Mi padre me dejó algo de dinero y yo necesitaba empezar de nuevo. Había más en aquella historia. Rhea lo intuía, pero no insistió. ¿Y ustedes?, preguntó Thorne. ¿Qué las trae desde Boston hasta territorio de Nuevo México? Rhea dudó, pero Juni contestó sin pensar. Nuestros padres murieron el invierno pasado de influenza. Nuestro tío es la única familia que nos queda, y nos escribió invitándonos a vivir con él en los Lunas. Lamento su pérdida, dijo Thorne con honestidad. Perder a la familia nunca es fácil. No, no lo es, murmuró Rhea, observándolo con cuidado. En sus ojos había una compasión sincera, y por primera vez desde el incendio, sintió como una parte de su desconfianza empezaba a desvanecerse. No lo es. Después de cenar, Thorne Maddox se disculpó diciendo que debía revisar el ganado, dejando a las hermanas con Mara Corren, quien insistió en enseñarles cómo manejar la bomba de agua y dónde encontrar mantas adicionales. Las noches se enfrían mucho, incluso en verano, explicó. ¿Y Thorne? Él se levanta antes que el sol. Si necesitan algo, mi esposo Jax Corren y yo vivimos en la casita detrás del granero. Cuando por fin quedaron solas en el cuarto prestado, Juni se dejó caer sobre la cama con un suspiro largo. ¿Qué habríamos hecho si Thorne no nos hubiera encontrado? Mejor no imaginemos eso, respondió Rhea Kaldwin, sentándose a su lado. Debemos concentrarnos en llegar con Eldrick Kaldwin lo antes posible. ¿Crees que el señor Maddox nos llevará a los Lunas? No lo sé. Está lejos, y él tiene su rancho que atender. Rhea apartó un mechón del rostro de su hermana. Duerme, mañana pensaremos en todo. Juni cayó rendida enseguida,
Pero Rhea permaneció despierta un buen rato, escuchando los sonidos desconocidos del rancho, el mugido distante del ganado, algún ladrido ocasional, y en un momento, el aullido triste de un coyote que cruzaba la noche. A pesar del cansancio, su mente no dejaba de girar. El futuro incierto, su tío, el camino que aún les faltaba, y el hombre que las había rescatado. Al mirar por la ventana, vio a Thorne caminando con un farol, revisando cada rincón del patio antes de retirarse a descansar. Había algo tranquilizador en su manera de moverse, tan metódico, tan cuidadoso con su tierra y sus animales. Quizá, después de todo, habían tenido suerte. Con ese pensamiento, Rhea por fin se quedó dormida, aún con el relicario de su madre entre las manos. El amanecer llegó con el canto del gallo y el aroma fuerte del café recién hecho. Rhea abrió los ojos y encontró a Juni ya vestida, mirando por la pequeña ventana. «Todo se ve distinto a la luz del día», murmuró Juni. «Es realmente hermoso este lugar». Rhea se acercó para observar con ella. La propiedad resultaba aún más impresionante bajo el sol. Los edificios cuidados, el corral con varios caballos y, al fondo, la pradera extendiéndose hacia las montañas. Encontraron a Thorne Maddox sentado a la mesa de la cocina, revisando unos libros de cuentas. Al verlas entrar, se levantó con cierta timidez, como si no esperara compañía a esas horas. «Buenos días. Espero que hayan descansado bien». «Muy bien, gracias», respondió Rhea, sintiéndose algo incómoda con el vestido prestado, demasiado holgado para ella. «Le agradecemos de nuevo su generosidad». Thorne señaló la cafetera sobre la estufa. «Sírvanse. Mara dejó el desayuno listo. Regresará en un momento». Fue a llevar comida a Jax. Mientras comían huevos, tortillas y frijoles, Thorne les contó sus planes. «Tengo que salir a revisar la manada. Hemos tenido problemas con cuatreros últimamente, pero pensaba que quizás mañana podría llevarlas a Socorro. Es la ciudad grande más cercana, a unas 15 millas. Desde allí podrían enviar un telegrama a su tío y avisarle de lo ocurrido». «Eso sería de gran ayuda», dijo Rhea. «Y tal vez podamos arreglar transporte hacia los Lunas desde allí. La diligencia pasa 2 veces por semana», explicó Thorne. Luego añadió, tras una breve pausa: «Aunque, si prefieren, puedo llevarlas yo mismo. Tendría que ausentarme unos días, pero Jax puede encargarse del rancho». El rostro de Juni se iluminó con esa idea, pero Rhea fue más prudente. «Es una oferta muy amable, pero no queremos causar más molestias». «No es ninguna molestia», insistió Thorne. «Además, tengo asuntos por esa zona». El detalle sonó improvisado, y Rhea lo notó, aunque no dijo nada. En ese momento, la puerta se abrió y Jax Corren entró con el ceño fruncido. «Patrón, hay problemas. 2 de los terneros desaparecieron del potrero del norte. Encontré huellas». La expresión de Thorne cambió de inmediato. El anfitrión amable se desvaneció, reemplazado por un ranchero endurecido por la responsabilidad. «¿Son las mismas huellas de antes?» «Creo que sí. 3 hombres rumbo al este», confirmó Jax. Thorne se puso de pie, decidido, y el asunto de Socorro quedó olvidado por el momento. «Debo salir ya mismo». «Estaremos bien aquí», dijo Rhea, percibiendo su dilema. «Por favor, no deje que nuestra presencia le complique el trabajo». Él asintió agradecido. «Mara se encargará de lo que necesiten. Volveré al anochecer». Se detuvo un instante antes de cruzar la puerta. «Siéntanse como en su hogar. Están aquí mientras lo necesiten». Cuando salió, Juni murmuró con ojos brillantes: «Es muy guapo, ¿verdad?» «Juni», la reprendió Rhea suavemente, aunque no podía negar lo evidente. Había algo en Thorne Maddox, una serenidad firme, una dignidad silenciosa, que despertaba en ella un respeto involuntario. «Pues lo es», insistió Juni. «Y además es amable. Nada que ver con esos hombres rudos de los que papá siempre nos advertía». «Apenas lo conocemos», recordó Rhea. «Y nuestro objetivo sigue siendo llegar con el tío Eldrick lo antes posible».
Sin embargo, a lo largo del día, mientras Mara Corren les enseñaba el huerto, el gallinero y la pequeña bodega subterránea donde guardaban conservas, Rhea no pudo evitar imaginar, aunque fuera por un instante, cómo sería una vida en un lugar como ese. Thorne Maddox es un buen proveedor, comentó Mara Corren con orgullo. El rancho crece cada año. Pronto necesitará manos extras. ¿Nunca se ha casado?, preguntó Juni, recibiendo de Rhea otra mirada de advertencia. El gesto de Mara se ensombreció. Hubo una muchacha al principio, pero no soportó esta vida. Demasiado dura, demasiado solitaria. Se regresó al este. Le dio una palmadita cariñosa a Juni. Pero eso fue hace mucho. Ahora él solo trabaja. Trabaja sin parar. No hay tiempo para cortejos. Ya por la tarde, ambas hermanas encontraron cómo ocuparse. Juni ayudó a Mara con remiendos, mientras Rhea, siempre más práctica, se encargó del huerto y del gallinero. Después del caos del día anterior, era reconfortante sentirse útiles. Cuando el sol empezó a caer, Rhea se descubrió mirando hacia el horizonte, buscando señales del regreso de Thorne. Se decía a sí misma que era solo preocupación por el hombre que les había dado refugio. Nada más. Ya bien entrada la noche, escucharon cascos aproximándose. Juni se había ido a descansar, pero Rhea permanecía en la mesa con Mara, bebiendo té y escuchando historias de su infancia en México. La puerta se abrió y Thorne Maddox entró. Venía exhausto, cubierto de polvo y con un pequeño corte en la mejilla que no tenía esa mañana. ¿Encontró a los cuatreros?, preguntó Jax Corren, asomando desde la parte trasera. Thorne asintió con el ceño duro. A dos. Los hermanos Jenkins. No volverán a tocar mi ganado. El tono seco hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Rhea. Ella sabía que en estas tierras la justicia era áspera, pero verlo reflejado en el hombre que les ofrecía techo era diferente. ¿Está herido?, preguntó Mara, buscando agua y vendas. Solo rasguños, respondió Thorne, y entonces notó la presencia de Rhea. Señorita Kaldwin, no hacía falta esperar despierta. Quería asegurarme de que volviera bien, dijo ella poniéndose de pie. Y, por favor, llámeme Rhea. Una sombra de sonrisa cruzó el rostro cansado de él. Rhea, entonces. Lamento haber salido tan deprisa esta mañana. No tiene por qué disculparse, esta es su vida. Mara regresó y empezó a limpiarle la herida, ignorando sus protestas. Mientras ella trabajaba, Rhea no pudo evitar observarlo con más detalle. La firmeza de su mandíbula, las manos marcadas por el trabajo, la manera en que contenía una mueca cuando Mara tocaba un punto sensible. ¿Recuperó su ganado?, preguntó Rhea. Uno. El otro ya lo habían sacrificado. Él levantó la mirada y ella notó algo en sus ojos. Dureza, sí, pero también un dejo de pesar. Esta tierra es brava, Rhea. Obliga a tomar decisiones duras. Lo entiendo, dijo ella, sorprendida de descubrir que lo decía de verdad. Mi padre siempre decía que un hombre debe proteger lo suyo. Su padre sonaba sabio. Ella dudó un segundo antes de añadir. ¿Y el tercer hombre? Jax mencionó 3 rastros. El rostro de Thorne se ensombreció. Se escapó. Por ahora. Cuando Mara terminó, Thorne acompañó a Rhea hasta la puerta del cuarto que compartía con Juni. Lamento que el viaje a Socorro deba retrasarse. Quizá pasado mañana si no surge más problema. No hay prisa, dijo ella. Estamos seguras aquí y eso es lo importante. Él la miró bajo la tenue luz de la lámpara. No es como imaginaba, murmuró al fin. ¿Ah, no? ¿Y qué esperaba de una señorita de Boston perdida en la frontera? Una sonrisa leve apareció. Más quejas, más fragilidad, supongo. Espero no haberlo decepcionado. Todo lo contrario. Su mirada se sostuvo un instante más largo de lo decoroso, y Rhea sintió que el calor le subía a las mejillas. Buenas noches, Rhea. Buenas noches, Thorne.
Juni seguía despierta cuando ella entró. Escuché caballos. ¿El señor Maddox ha vuelto? Sí, y está bien, respondió Rhea, deseando que la penumbra ocultara lo sonrojado de su rostro. Duerme ya. Es tarde. Pero al acostarse, Rhea apenas pudo cerrar los ojos. Su mente volvía una y otra vez al ranchero, a la mezcla de dureza y bondad en él, y a la extraña agitación que sentía cada vez que él la miraba. Es una tontería, se dijo. Apenas lo conocemos. Pero una parte de ella sabía que algo había cambiado. La desgracia que las golpeó podía estar abriendo una puerta inesperada. Algo que la emocionaba y al mismo tiempo la inquietaba. El día siguiente amaneció despejado y caluroso. Thorne ya no estaba cuando despertaron, pero Mara les informó que solo había ido a revisar la manada y volvería a media mañana. Dijo que les avisara que sigue pensando llevarlas a Socorro mañana, si les parece bien, añadió mientras servía tortillas calientes. Sería magnífico, contestó Rhea, tratando de ignorar la punzada de tristeza por saber que pronto dejarían el rancho. Tal como prometió, Thorne volvió a media mañana, y con una propuesta. Pensé que quizá les gustaría ver más del rancho, dijo, mientras estaban en el patio. Es un buen día para montar. Hay un lago pequeño no muy lejos, un manantial que lo alimenta. Es un lugar agradable. Juni dio palmaditas emocionada. ¡Ay, suena precioso! ¿Verdad que sí, Rhea? Rhea vaciló. Sabía montar. Su padre lo había exigido. Pero la idea de pasar horas sola con Thorne removía emociones mezcladas. No estoy segura. Mara preparó comida, añadió él señalando las alforjas ya listas. Y les prometo que volveremos antes del anochecer. Por favor, Rhea, suplicó Juni. Habíamos estado encerradas tanto tiempo durante el camino que, frente al entusiasmo de Juni y la mirada expectante de Thorne Maddox, Rhea terminó cediendo. Está bien. Un paseo no nos vendrá mal. La sonrisa que se dibujó en él fue suficiente recompensa. Perfecto. Voy a ensillar los caballos. Una hora después, cruzaban los terrenos del rancho. Thorne en su alazán bayo, fuerte y musculoso. Rhea sobre una yegua castaña de paso suave. Y Juni en una dócil torda. A su alrededor, la tierra cambiaba continuamente. Llanuras abiertas llenas de reses, grupos de enebros, piñones y formaciones rocosas que se levantaban del suelo como si hubieran sido empujadas desde abajo por gigantes. «Es precioso», murmuró Juni, maravillada. «Nunca imaginé que el desierto tuviera tantos colores». «Esto no es desierto del todo», explicó Thorne. «Estamos altos, casi a 6000 pies. Por eso las noches son frías incluso en verano. El verdadero desierto queda más al sur y al oeste». Mientras avanzaban, él les señalaba lugares, contaba historias antiguas sobre los pueblos Nakona Firecrest que habían vivido allí, sobre los colonos españoles que llegaron siglos atrás y sobre su propio empeño por levantar algo duradero en esta tierra indócil. «¿Qué le hizo elegir justo este valle?», preguntó Rhea cuando detuvieron los caballos bajo un gran álamo. Thorne guardó silencio un instante, observando el horizonte. Pasaba por aquí, sin rumbo, y vi este lugar. Señaló los alrededores con un gesto amplio. Sentí que este era mi sitio. Compré la tierra a una familia española venida a menos, y desde entonces he ido ampliando el rancho. «¿Usted levantó todo esto?», preguntó Juni, impresionada. «Con ayuda», corrigió él. «Jax Corren y Mara Corren ya estaban en la propiedad cuando la adquirí. Sus familias llevan aquí generaciones. Ellos me enseñaron todo lo que sé sobre criar ganado en este país». A primeras horas de la tarde llegaron al lago del que hablaba Thorne, pequeño pero hermoso, rodeado de álamos y sauces, con una orilla de pasto perfecta para el almuerzo. El agua era clara y fría, alimentada por un manantial subterráneo. «Es como un pequeño paraíso», exclamó Juni, quitándose los zapatos para mojarse los pies. Thorne extendió una manta y sacó lo que Mara había preparado: pollo frío, tortillas de maíz, frijoles
y un frasco de duraznos en conserva. Mientras comían, Juni lo inundó de preguntas sobre la vida en el rancho. Él respondía con paciencia y una calma que transmitía seguridad. Rhea observaba esa naturalidad entre ellos, sorprendida de lo rápido que todo empezaba a sentirse familiar, como si el destino hubiera unido sus caminos sin avisar. Aun después de lo que contó la noche anterior sobre los cuatreros, había algo en Thorne Maddox que provocaba confianza. Una mezcla de firmeza y nobleza difícil de explicar. Cuando terminaron de comer, Juni se alejó por la orilla, dejándolos solos. «Tu hermana es encantadora», comentó Thorne mientras la veía agacharse a examinar una piedra. «Lo es», respondió Rhea. «A veces temo que sea demasiado confiada, demasiado abierta. Nuestros padres la cuidaron más a ella que a mí». «¿Y a ti?», preguntó él, volviendo su mirada hacia ella. «¿No te protegieron igual?». Rhea sonrió con un dejo triste. «Yo era la práctica, la que ayudaba a mi padre con las cuentas, la que mi madre buscaba cuando había problemas. Juni siempre fue la soñadora». Él inclinó la cabeza. «Y sin embargo, aquí están, empezando una vida nueva a miles de kilómetros. Hace falta valentía, o desesperación». «O las dos», respondió ella. «Tras la muerte de nuestros padres, no quedaban muchas opciones. Boston no es amable con mujeres solteras sin fortuna». Thorne la observó detenidamente. «Dudo que hubieras venido si no tuvieras un poco del espíritu aventurero de tu hermana». Antes de que Rhea pudiera responder, Juni gritó desde la orilla mostrando una piedra de colores. El momento íntimo se deshizo, dejándola preguntándose qué habría dicho él y qué habría contestado ella. Cuando el sol empezó a bajar, emprendieron el camino de regreso. Juni llevaba la delantera, aún llena de emoción por el paseo, mientras Rhea y Thorne avanzaban a un ritmo más sereno. «Gracias por hoy», dijo ella en voz baja. «Ha sido un respiro después de tantos sobresaltos». «El gusto ha sido mío», respondió él. «No suelo tener compañía en mis recorridos». A Rhea se le escapó. «¿No se siente solo aquí?». Thorne clavó la vista en la línea del horizonte. «A veces», admitió. «Pero uno se acostumbra, y siempre hay trabajo por hacer». «Mara dijo que hubo alguien en su vida», insinuó Rhea. Una sombra cruzó el rostro de él. «Sí, hace años. Será Blackwell. Llegó desde San Luis con ideas románticas sobre el oeste. La realidad la venció». «Lo siento de verdad», dijo Rhea. «Fue lo mejor», murmuró él. «Ella no pudo con esta vida, y yo no podía dejar esta tierra. Se te mete en la sangre». Rhea miró el paisaje, tan distinto de las calles pulidas de Boston, y entendió lo que decía. Aquel territorio tenía algo salvaje y libre que asustaba, y también atraía. «Creo que empiezo a comprender por qué la quiere tanto», dijo ella. Thorne la miró sorprendido, casi complacido. «La mayoría de los del este no lo ven. Quizá yo no sea como la mayoría». «No», admitió él, sus ojos quedándose un instante en el rostro de Rhea. «Definitivamente, tú no lo eres». La llamada de Juni sobre una liebre que acababa de ver cortó el momento. Pero algo había cambiado entre Rhea Kaldwin y Thorne Maddox. Una chispa, tímida pero real, había nacido sin que ninguno lo buscara. Esa noche, cuando Juni ya dormía, Rhea salió al pequeño porche de la casa. El cielo estaba tan lleno de estrellas que parecía imposible. Un firmamento limpio que nada tenía que ver con el brillo apagado que ella conocía en Boston. El silencio del llano la envolvía como una manta tibia. El crujido suave de unas botas la hizo voltear antes de verlo. Thorne estaba en la puerta, indeciso. «¿Puedo sentarme?». «Claro», respondió ella, haciéndose a un lado en el banco. Se quedaron un momento contemplando el cielo sin necesidad de palabras, como si ambos compartieran algo que no atinaban a nombrar. «¿Sigues pensando llevarnos a Socorro mañana?», preguntó Rhea al fin. «Si ustedes lo desean», dijo él. Luego añadió con una cautela extraña.
No hay prisa por marcharse. Si prefieren descansar unos días más después de lo que han pasado. Rhea lo meditó. Lo sensato era ir cuanto antes con Eldrick Kaldwin, pero el deseo de quedarse allí, de comprender mejor el mundo de Thorn, era fuerte. Quizá no nos vendría mal un par de días más, dijo despacio. Juni aún está algo afectada. Por supuesto, asintió él. Rhea creyó notar alivio en su voz. La casa es de ustedes mientras la necesiten. El silencio volvió, cómodo y lleno de posibilidades. Cuando Rhea se levantó para irse, Thorn se quedó mirando hacia las montañas, como si buscara respuestas allí. Buenas noches, Thorn. Buenas noches, Rhea. Que descanses. Ya acostada junto a su hermana, Rhea trató de ordenar lo que sentía. Apenas conocían a Thorn Maddox, y aún así algo dentro de ella se movía de una manera nueva. ¿Era solo gratitud por haberlas rescatado? ¿O algo más profundo, más inquietante? Sus planes también pesaban. Eldrick los esperaba en los Lunas, y no podían abusar de la generosidad de Thorn. Aún así, la idea de marcharse le provocaba una punzada de pérdida. Es solo por la situación, se dijo neciamente. Cualquiera se sentiría así. Pero sabía que se engañaba. Thorn había despertado un anhelo inesperado por un tipo de vida que nunca imaginó. Con ese torbellino en la cabeza, Rhea se quedó dormida soñando con cielos amplios y unos ojos tan azules como el horizonte de Nuevo México. A la mañana siguiente, los planes cambiaron. Durante el desayuno, Thorn anunció que Jax Corren había visto señales de más ladrones de ganado cerca del límite este. Me temo que Socorro tendrá que esperar otro día, dijo con pesar. Debo revisar el hato. Lo entendemos, aseguró Rhea, ignorando el gesto decepcionado de Juni. Su trabajo viene primero. No me gusta dejarlas aquí sin nada que hacer, añadió él. Oh, no se preocupe, respondió Rhea. Podemos ayudar a Mara Corren con las tareas. Thorn pareció tranquilizarse. Regresaré al atardecer. Mañana, sin falta, iremos a Socorro. Cuando salió, Juni se volvió hacia su hermana con una sonrisa cómplice. No te vi tan triste por el retraso. No digas tonterías, murmuró Rhea, sintiendo el calor subirle a las mejillas. Solo estoy siendo razonable. Juni arqueó una ceja. Vi cómo te mira, y cómo tú lo miras a él cuando crees que nadie te ve. Juni Kaldwin, basta. Pero su severidad duró poco. ¿Es tan evidente? Solo para quien te conoce mejor que nadie, dijo Juni, enlazando su brazo con el de ella. Y creo que es maravilloso. Thorn es un buen hombre, cualquiera puede verlo. Rhea suspiró. Eso no importa. Pronto seguiremos viaje hacia lo de nuestro tío. ¿Tenemos que hacerlo así de inmediato?, preguntó Juni, para sorpresa de su hermana. Claro que debemos avisarle, pero... Me gusta este lugar, Rhea, y creo que a ti también. Rhea se apartó, necesitando aire. No podemos quedarnos sin que nos lo pidan. Sería inapropiado. Bueno, si él lo pidiera. Juni, por favor, no adelantemos cosas. Apenas lo conocemos. Sin embargo, mientras ayudaba a Mara con las tareas del día, los pensamientos de Juni seguían rondándole, sembrando inquietudes y deseos que Rhea intentaba sofocar. Al caer la tarde, necesitó estar sola, así que avisó a Mara que saldría a caminar un momento. No vayas lejos, le advirtió la mujer. Es fácil perderte si no conoces estas tierras. Lo prometo. Rhea caminó hacia una pequeña elevación que permitía ver el llano completo. El aire olía a salvia y enebro, tibio y seco. Allí, sola, trató de imaginar lo que sería llamar a aquel lugar hogar. Y por primera vez, la idea no le pareció imposible. En Boston, su destino parecía trazado, o encontraba un marido adecuado, o aceptaba la vida de una solterona trabajando como acompañante de alguna pariente rica. Allí, todo estaba decidido. Pero en estas tierras inmensas, el futuro se abría como un horizonte sin bordes. Lleno de temores, sí, pero también de libertad.
Al llegar a lo alto de la loma, Rhea se giró para mirar el rancho. Desde allí podía ver el conjunto completo. La casa principal, el corral donde varios caballos dormitaban bajo el sol. Y más allá, la extensión interminable de tierras que Thorne Maddox había levantado con años de sudor. No era el rancho más grande de Nuevo México, pero imponía respeto. Era la prueba viva del empeño de un solo hombre. Un movimiento captó su atención. Un jinete se acercaba por el este, pero no por el camino que Thorne había tomado esa mañana. Rhea entrecerró los ojos. Había algo extraño en la forma en que el hombre montaba, cauteloso, casi escondiéndose. Sintiendo un nudo en el estómago, empezó a bajar la loma. Aceleró el paso cuando vio al desconocido desmontar y atar su caballo detrás del granero, evitando la casa principal. Aquello no era una visita amistosa. Aún estaba lejos, pero pudo verlo claramente. Un hombre, ropa polvorienta, un pañuelo cubriéndole parte del rostro, y desapareciendo dentro del granero. La alarma subió por su pecho como un golpe de calor. ¿Dónde estaban Jax Corren y Mara Corren? ¿Sabían que había un intruso? Rhea avanzó rápido hacia la casa, sintiendo la tierra crujir bajo sus botas. Encontró a Mara en el huerto, inclinada sobre unas plantas de chile. Juni no estaba cerca. Seguramente dormía la siesta, como solía hacer con el calor de la tarde. Mara, llamó Rhea en voz baja, evitando que el viento llevara su voz más lejos de lo necesario. Hay un extraño en el establo. La mujer se enderezó de inmediato, su expresión cambiando al instante. ¿Qué tipo de extraño? No lo sé. Vino desde el este, escondió su caballo. Se mueve como si buscara problemas. Mara murmuró algo en español que Rhea no alcanzó a entender. Luego gritó, «¡Jax, ven aquí!». Jax Corren apareció al instante por el costado de la casa, un azadón en la mano. Mara le explicó rápido en español. El rostro de Jax se endureció. «Entren a la casa», ordenó. «Cierren la puerta. Yo me encargo». «¿No deberíamos pedir ayuda?», preguntó Rhea, pensando en lo lejos que estaba Thorne. «No hay tiempo», respondió él con gravedad, dirigiéndose hacia el cobertizo donde guardaba su rifle. «Entre a la casa, señorita. Ahora». Rhea agarró la mano de Mara y corrió hacia la puerta. Iban por la mitad del patio cuando un disparo desgarró el aire. Un grito de dolor lo siguió. Rhea se giró justo a tiempo para ver a Jax cayendo al suelo, sujetándose la pierna, mientras el intruso salía del granero con un rifle humeante. «¡Adentro!», gritó Mara, empujando a Rhea hacia la casa. «Busca a Juni, el rifle de Thorne, junto a la chimenea». Rhea no dudó. Entró corriendo. «Juni», llamó. La muchacha apareció en la puerta del dormitorio, el miedo pintado en su rostro. «¿Qué sucede?». «Problemas», dijo Rhea, ya tomando el rifle que colgaba sobre la chimenea. Aunque nunca había disparado uno de ese tamaño, su padre Bram Caldwin le había enseñado lo básico. «Quédate lejos de las ventanas», ordenó, «y no salgas». Con un nudo en la garganta, Rhea revisó que el arma estuviera cargada y regresó a la entrada. Desde la ventana vio a Jax en el suelo, Mara arrodillada a su lado intentando detener la sangre. El desconocido avanzaba hacia ellos, rifle apuntado. Rhea empujó la puerta con cuidado y salió al porche. El corazón se le desbocaba, pero sus manos se mantuvieron firmes. «¡Hasta ahí!», gritó, levantando el arma. Su voz tembló apenas. El hombre se volvió. Incluso con el pañuelo cubriéndole parte del rostro, pudo ver la sorpresa y la malicia en sus ojos. «Vaya, vaya», dijo con burla. «¿Qué tenemos aquí? ¿Otra de las protegidas de Maddox?». «Vete ahora», advirtió Rhea, antes de que alguien salga herido. El hombre soltó una risa áspera que le heló la sangre. «Alguien ya salió herido, preciosa. Y yo no me voy con las manos vacías», señaló el granero con la barbilla. «Maddox me debe, y vine por lo que es mío». «Thorne no te debe nada», escupió Mara desde el suelo. «Eres un ladrón, Brick Delaney, nada más».
Así que él era el tercer cuatrero, el que Thorn no había atrapado, el que había escapado. Rhea apretó el arma contra su hombro. «Te conviene irte antes de que Thorn vuelva». El hombre ladeó la cabeza, estudiándola. «No está aquí, ¿verdad? Anda correteando sombras en el este, lo que me deja tiempo de sobra para llevarme lo que vine a buscar. Y quizá algo más». Su mirada lasciva le revolvió el estómago a Rhea, pero no movió ni un paso atrás. «Sé usar esto», advirtió ella, alzando un poco más el rifle. «¿De veras?» Delaney avanzó un paso. «Lo dudo, muñequita de ciudad». Todo pasó tan rápido que después Rhea no supo decir cómo ocurrió. Delaney se lanzó hacia ella, creyendo que no dispararía. Rhea, guiada solo por instinto, apretó el gatillo. El rifle estalló contra su hombro, el retroceso le arrancó un gemido, y el estruendo retumbó en todo el patio. Ella había apuntado alto, solo para asustarlo. Pero Delaney soltó un alarido y retrocedió tambaleante, una mano agarrándose el brazo ensangrentado. «¡Me disparaste!», gruñó Brick Delaney, su rostro deformado por la ira. «¡Vas a Pag!». No terminó la amenaza. Un segundo disparo retumbó en el aire, pero no salió del rifle de Rhea. Delaney se sacudió violentamente y cayó de rodillas antes de desplomarse sobre la tierra polvorienta. Detrás de él, montado en su alazán bayo, estaba Thorn Maddox, aún con el rifle apuntando unos segundos más, asegurándose de que el peligro había pasado. Nadie se movió. Luego Thorn bajó de un salto, corriendo primero hacia Jax Corren, quien lo detuvo con un gesto. «Estoy bien, patrón», dijo Jax, pálido pero firme. «Solo me rozó. Revise a ese hombre». Thorn se inclinó sobre Delaney, palpó su cuello, revisó la herida. Después levantó la vista hacia Rhea con el ceño tenso. «Está vivo». Le atravesó el hombro. Un suspiro de alivio recorrió a Rhea, sus piernas casi cediendo. No había matado a nadie. De pronto, el rifle se volvió demasiado pesado en sus manos. Thorn se levantó y se acercó a ella, quitándole el arma con suavidad. «Ya estás a salvo», murmuró, buscando su mirada. «¿Estás herida?» Rhea negó con la cabeza, incapaz de hablar con el nudo que tenía en la garganta. Detrás de él, Juni había salido corriendo de la casa y ayudaba a Mara Corren a atender la pierna de Jax. «¿Cómo supiste?», logró preguntar Rhea. «¿Cómo supiste que algo pasaba?» «No lo sabía», admitió él. «Terminé antes mis revisiones y venía de regreso cuando escuché los disparos». Su expresión se endureció. «Nunca debí dejarla sin protección. Sabía que Delaney seguía suelto». «Nos arreglamos», dijo Rhea, recuperando un hilo de voz. «Jax nos avisó. Y Mara fue increíble». Thorn la observó con un brillo cálido. «Tú también. Fue un buen disparo, sobre todo para alguien que, por lo que veo, no ha tenido mucha práctica». «Apunté alto», confesó ella en voz baja. «No quería matarlo, solo asustarlo». «Hiciste más que eso. Ganaste tiempo para que pudiera llegar». Su mano tocó brevemente el brazo de Rhea, un gesto lleno de consuelo. Y algo más profundo. «Gracias, Rhea. Protegiste mi hogar y a mi gente». Las siguientes horas pasaron entre carreras, vendajes y limpieza de sangre. La herida de Jax resultó ser superficial, y Delaney, después de ser atendido de mala manera, fue amarrado y encerrado en el cobertizo hasta que Thorn pudiera llevarlo con el sheriff Van Roderick en socorro. Al caer la noche, cierto orden regresó al rancho. Mara preparó una cena sencilla y comieron en silencio, agotados por los sobresaltos del día. Más tarde, Thorn buscó a Rhea y le pidió salir al porche. El cielo nocturno brillaba como miles de brasas suspendidas, y una brisa fresca cargada de aroma a salvia cruzaba el aire. «He estado pensando», dijo él finalmente, mirando el horizonte oscuro, «sobre su viaje a los lunas». El corazón de Rhea se hundió. Después del peligro que habían traído, era lógico que quisiera que se marcharan pronto.
Lo entiendo, respondió rápido. Hemos abusado de su hospitalidad. Después de lo de hoy, es mejor que... No, la interrumpió él, girándose hacia ella con decisión. No es eso. Tomó aire, como si lo que iba a decir requiriera valor. Estuve pensando que quizá, tal vez, podrían considerar quedarse aquí, en el rancho. Rhea lo miró, sin creer lo que oía. ¿Quedarnos? Sí, afirmó él, con la voz firme pero los ojos llenos de una esperanza contenida. Tú y Juni. Hay trabajo para manos dispuestas, y me he acostumbrado a tenerlas aquí. Rhea sintió que algo se abría en su pecho. ¿Y cómo qué? Preguntó con cautela. Él bajó la mirada casi tímido. Como lo que ustedes deseen, amigas, ayudantes, compañeras. No pretendo imponer nada. Solo sé que la idea de verlas marchar me inquieta más de lo que debería. Ella tragó saliva, el corazón golpeándole fuerte. También me inquieta, admitió suavemente. Los ojos de Thorne volvieron a los suyos, buscando una respuesta que ella ya no podía ocultar. ¿De verdad? ¿Sí? Rhea dio un pequeño paso hacia él. He pensado en cómo sería quedarme aquí, en hacer una vida en este lugar. Y, preguntó él, casi sin aliento. Y no me resulta una idea desagradable. La sonrisa que apareció en el rostro de Thorne la desarmó por completo. Entonces quédate, dijo él, sencillo como una plegaria. Quédense un tiempo, conozcan la tierra y, dudó un instante, conózcanme a mí. Si luego deciden que no es lo que quieren, yo mismo las llevaré con Eldrick a los Lunas, sin compromisos. Rhea meditó. Era una propuesta atrevida, seguramente motivo de chismes, pero la frontera tenía sus propias reglas, sus propios ritmos. Aquí la vida se escribía diferente. De todas formas debemos avisarle a mi tío, dijo ella con sensatez. ¿Nos espera? No queremos preocuparlo. Por supuesto, aceptó Thorne. Mañana iremos a Socorro. Podrán enviar un telegrama, y si desean, una carta explicando que su llegada se retrasa. ¿Y Juni? Preguntó Rhea. ¿Qué haría ella aquí? Thorne sonrió. Por lo que he visto, tu hermana tiene un don natural con los animales. Los caballos la adoran. Podría ayudar en el corral, o en el jardín, o aprender algo de la vida del rancho si le interesa. Trabajo nunca falta por aquí, pero sería tu decisión, murmuró Thorne Maddox, bajando un poco la voz. Y también está lo nuestro. La pregunta quedó flotando, más íntima que antes, mientras su expresión se volvía seria. Tú, Rhea Kaldwin, podrías hacer cualquier cosa que te propusieras. Te he visto estos días. Eres sensata, ingeniosa y valiente. Esas virtudes aquí valen más que el oro. Las palabras de él le calentaron el pecho, pero necesitaba claridad. ¿Esto es una oferta de trabajo, señor Maddox? ¿O estás insinuando otra cosa? Thorne pareció sorprendido por su franqueza. Luego sonrió despacio, una sonrisa genuina que le iluminó los ojos. Te estoy proponiendo un comienzo, dijo. ¿A dónde lleve? Eso lo descubriríamos juntos, si tú quieres. Rhea respiró hondo, pesando sus opciones. Lo sensato era seguir rumbo a los Lunas y refugiarse en la casa segura de su tío Eldrick Kaldwin. Pero cuando levantó la mirada hacia Thorne, hacia esa mezcla de esperanza y ternura, lo sensato perdió fuerza frente a lo posible. Tengo que hablarlo con Juni, dijo al fin. Esto también afecta su futuro. Por supuesto, respondió él con un asentimiento suave. Tómate todo el tiempo que necesites. Pero en el fondo, Rhea sabía exactamente lo que su hermana diría. Esa noche, tal como había imaginado, Juni Kaldwin estaba exultante con la propuesta. ¡Ay, Rhea, es perfecto!, exclamó con los ojos chispeando. Sabía que te estabas enamorando de él. Juni, protestó Rhea, aunque sin mucha convicción.
Solo nos ofrece un lugar para quedarnos mientras decidimos qué hacer. Nada más. Por ahora, replicó Juni con una sonrisita astuta. Pero he visto cómo te mira, y también cómo lo miras tú cuando crees que nadie te ve. Rhea ya no podía negarlo, ni siquiera a sí misma. En unos pocos días, Thorne Maddox se había vuelto más importante de lo que imaginó posible. Su fuerza tranquila, su bondad, su entrega al rancho. Todo había tocado algo profundo en ella. Incluso si siento algo, dijo Rhea con cautela. Es demasiado pronto para saber si es real. Pasamos por un momento traumático, y eso puede confundir los sentimientos. Juni soltó un suspiro dramático. Siempre tienes que ser tan práctica. A veces el corazón ya sabe, aunque la cabeza tarde en ponerse al corriente. Aquella noche, mientras Rhea intentaba dormir, las palabras de su hermana resonaron en su mente. ¿Estaba pensando demasiado? ¿Estaba dejando que el miedo a lo desconocido la frenara? Para cuando amaneció, ya tenía una decisión. Aceptarían quedarse, por ahora, y enviarían un mensaje a Eldrick explicando la demora. El tiempo revelaría si lo que comenzaba con Thorne era solo un lazo nacido del peligro, o el inicio de algo más hondo. Al contarle su decisión a Thorne durante el desayuno, la expresión de alivio de él fue evidente. «Me alegra», dijo simplemente. Pero el brillo en sus ojos decía 1000 cosas más. «Igual tenemos que ir a Socorro», recordó ella. «Necesito enviar un telegrama a mi tío». «Y entregar a Brick Delaney al sheriff Van Roderick», agregó Thorne con dureza. «Partiremos en 1 hora». El camino hacia Socorro fue algo totalmente nuevo para las hermanas. El pequeño pueblo hervía de actividad. Mineros cubiertos de polvo, rancheros, comerciantes, familias completas. Una mezcla viva en medio del desierto. Había edificios de adobe, tiendas de madera y un hotel de 2 pisos que dominaba la calle principal. «Es tan diferente a Boston», murmuró Juni mientras Thorne las ayudaba a bajar del carro. Él había insistido en llevarlas en la carreta, tanto por comodidad como para transportar al prisionero con seguridad. «Esperen aquí», dijo, acomodándolas en un banco junto a la oficina de telégrafos. «Llevaré a Delaney con el sheriff y vuelvo enseguida». Mientras aguardaban, Rhea observaba a la gente pasar. Mujeres con vestidos sencillos, vaqueros con espuelas tintineantes, jornaleros mexicanos conversando en un español rápido, incluso unos cuantos Apache Nakona Firecrest, altivos pese a la dureza de los tiempos. «Es como otro mundo», murmuró. «Pero emocionante», respondió Juni. «Creo que podríamos ser felices aquí, Rhea. De verdad». Antes de que respondiera, Thorne regresó con un gesto satisfecho. «Delaney enfrentará al juez la próxima semana. No volverá a molestar». Entraron a la oficina de telégrafos, donde Rhea redactó un mensaje cuidadoso para Eldrick, explicando que habían tenido contratiempos, pero estaban bajo el cuidado de un ranchero respetable. Prometió enviar una carta detallada y aseguró que ambas se encontraban bien. Después de enviar el telegrama, Thorne las llevó a comprar algunas cosas necesarias. «Mara ha hecho maravillas con lo que tenemos, pero seguro les faltan cosas que aquí pueden conseguir». La tienda general era un pequeño tesoro. Telas, agujas, jabones, dulces de menta, listones. Thorne insistió en pagar todo. «Considéralo parte de mi hospitalidad», dijo con firmeza. «Además, ayer me salvaste el rancho, Rhea. Esto no es nada». Al salir con sus paquetes, una mujer elegantemente vestida se les acercó con curiosidad evidente. «Thorne Maddox», saludó. «Hace siglos que no te veía por el pueblo». «Señora Hetty Thornbrook», respondió él, inclinando el sombrero. «Permítame presentarle a Rhea Kaldwin y su hermana Juni Kaldwin. Damas, esta es la señora Thornbrook, esposa del banquero de Socorro». «Un placer», dijo Rhea con cortesía, sintiendo de inmediato la mirada evaluadora de la mujer. «Nuevas en nuestra comunidad, ¿verdad?», preguntó Hetty, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. «Y quedarse con el señor Maddox. Ya entiendo».
comentó Hetty Thornbrook, dejando claro lo que insinuaba. El rubor subió de inmediato a las mejillas de Rhea Caldwin, pero antes de que pudiera responder, Thorne Maddox intervino con calma impecable. Las hermanas Caldwin sufrieron un percance camino a los Lunas, explicó. Su carreta se incendió y las encontré solas en medio del desierto. Se quedarán en mi rancho hasta que podamos arreglar la continuación de su viaje. Ah, ¿qué? Caritativo por su parte, respondió Hetty con una voz dulce que no combinaba con la mirada afilada. Si necesitan algo, el grupo de damas de la iglesia se reúne los miércoles. Siempre damos la bienvenida a las recién llegadas. Con esa sonrisa que no era sonrisa, se marchó, no sin antes dedicarle a Rhea una última mirada llena de juicios velados. Mientras regresaban al carro, Thorne suspiró. Lamento eso, murmuró. En los pueblos pequeños. ¿Pueden ser chismosos?, completó Rhea, arqueando una ceja. Thorne soltó una risa suave. Iba a decir interesados en la vida ajena, pero sí, también eso. No pensé en cómo se vería que se quedaran en el rancho. Yo tampoco, admitió Rhea. Y la verdad, no me importa lo que opine la señora Thornbrook, ni nadie más. Las palabras iluminaron el rostro de Thorne. ¿De verdad? De verdad, somos mujeres adultas, capaces de decidir por nosotras mismas, y ya decidimos aceptar tu hospitalidad. Que hablen si quieren. El camino de regreso al rancho se llenó de planes y sueños compartidos. Thorne habló de ampliar el hato, de mejorar los corrales, incluso de plantar un pequeño huerto donde la tierra bajaba hacia el arroyo. El suelo allí es bueno, dijo. Manzanos, duraznos. Sería bueno tener fruta fresca y no vivir siempre de conservas. Rhea se sorprendió haciendo preguntas, aportando ideas, dejándose arrastrar por la ilusión, mientras que Junie Caldwin, siempre entusiasta, sugería criar gallinas y adiestrar caballos para vender en la zona. Cuando por fin llegaron y Thorne ayudó a Rhea a bajar, sus manos se detuvieron en su cintura un segundo de más. Bastó ese toque para que ella supiera que su decisión no había sido un error. Las semanas siguientes se acomodaron en una rutina tranquila y satisfactoria. Rhea aprendió el funcionamiento del rancho, llevando cuentas y organizando tareas en las que Thorne admitía ser menos cuidadoso. Junie, por su parte, se ganó a todos con su habilidad para los animales. Incluso domaba una potranca que Jax Corren había considerado imposible. Tiene un don, comentó Thorne una tarde, apoyado en la valla mientras observaban a Junie trabajar con la yegua. Nunca había visto nada igual. Siempre tuvo esa facilidad, respondió Rhea con cariño. De niña lograba calmar hasta al gato más gruñón. Sus días terminaban con cansancio bueno, ese que deja los músculos pesados y el alma ligera. Las manos de Rhea se endurecieron, su piel tomó un color cálido que nunca tuvo en Boston. Y entre las labores, ella y Thorne iban construyendo algo más profundo. Pasaban tardes arreglando cercas, revisando herramientas, conversando del pasado y de lo que soñaban para el futuro. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, él le confesó algo que nunca había compartido. Mi padre quería que volviera a Tennessee y me hiciera cargo del negocio familiar, dijo Thorne, con la mirada perdida en la oscuridad. Pero después de lo que viví en la guerra, necesitaba aire, espacios abiertos. ¿Y lo encontraste aquí?, preguntó Rhea en voz baja. La miró entonces con una ternura que la estremeció. Estoy encontrando más de lo que imaginé, respondió. Aquellos momentos se volvieron frecuentes, cargados de sentimientos no dichos, pero Thorne nunca cruzó una línea, ni un gesto indebido, ni una palabra que la comprometa. Solo miradas, silencios compartidos, roces accidentales. Un mes después de su llegada, un visitante inesperado rompió la paz del anochecer. Rhea estaba en la cocina con Mara Corren, preparando la cena, cuando oyeron el ruido de un caballo. Thorne salió a recibir al jinete. Por la ventana, Rhea vio a un hombre elegante, con ropa demasiado fina para ser un vaquero.
Había algo familiar en sus rasgos, aunque jamás lo había visto. Thorne lo saludó con un apretón de manos distante, más formal que afectuoso. Luego entraron en la casa. «Rhea, Junie», dijo Thorne con un tono extraño. «Este es Eldrick Kaldwin, su tío». Rhea se quedó inmóvil, sin aire. Su tío, allí mismo. ¿Cómo los había encontrado? El telegrama no decía nada específico. «Cuando recibí tu mensaje», empezó Eldrick, con la severidad que ella recordaba de su padre Bram Kaldwin. «Hice algunas averiguaciones. Socorro no es tan grande. Una señorita de Boston enviando telegramas llama la atención». Rhea lo comprendió en un instante. «La señora Thornbrook», murmuró. «Exactamente», confirmó Eldrick. «Apenas supe dónde estaban. Cabalgué sin demora». La mirada del tío Eldrick Kaldwin pasó de una sobrina a la otra antes de detenerse en Thorne Maddox. «Entiendo que le debo a usted la ayuda que recibieron mis sobrinas», dijo con frialdad. «No han causado ningún problema», respondió Thorne con serenidad. «Al contrario, se han convertido en parte importante del trabajo de la casa». Las cejas de Eldrick se alzaron con clara desaprobación. «¿Ah, sí? ¿Y qué tipo de tareas tienen exactamente en su hogar?» La insinuación era evidente, y Rhea sintió cómo se le calentaban las mejillas. Antes de que Thorne pudiera contestar, ella dio un paso adelante. «Tío Eldrick, agradecemos su preocupación, pero aquí no ha habido nada impropio», dijo con firmeza. «El señor Maddox nos salvó la vida y siempre nos trató con respeto. Hemos decidido quedarnos temporalmente para ayudar mientras pensamos qué hacer». «¿Pensar?», repitió su tío con tono de incredulidad. «Tu única opción era ir a los Lunas, como se acordó. Tus padres confiaron en mí para velar por ustedes». «No somos niñas, tío», intervino Junie Kaldwin. «Tengo 19 años y Rhea tiene 23. Podemos decidir por nosotras mismas». «Claramente no», replicó Eldrick. «Si sus decisiones incluyen vivir sin supervisión en el rancho de un hombre con el que no tienen parentesco». En ese instante, Mara Corren, que había observado desde un rincón, dio un paso adelante. «No están sin supervisión, señor. Mi esposo y yo vivimos aquí. Las hemos cuidado como si fueran nuestras hijas». Eldrick se sorprendió por un momento, pero su expresión severa volvió pronto. «Aún así, esto es inadecuado. He venido a llevarlas a los Lunas, donde deben estar». El silencio cayó pesado sobre la sala. Rhea miró a Thorne. Él mantenía el rostro inexpresivo, pero ella no lograba descifrar si eso significaba resignación o respeto. «Quizá», dijo finalmente Thorne. «Deberíamos dejar que las señoritas Kaldwin hablen en privado con su tío. Es un asunto familiar». Se retiró junto con Mara, dejándolas solas. Rhea sintió un nudo en el estómago. ¿Acaso Thorne se estaba rindiendo? Cuando quedaron los tres, el tono del tío Eldrick se suavizó, aunque seguía siendo firme. «Hijas, sé que han pasado por mucho. La pérdida de sus padres, el viaje, el accidente. Es lógico que hayan aceptado el primer refugio seguro que encontraron, pero su lugar es con la familia». «Tío», dijo Rhea con calma, «hemos empezado a ver este sitio como hogar». «¿Hogar?», replicó él con ironía. «Han vivido aquí un mes, Rhea. No digas tonterías. Siempre fuiste la sensata». «Lo sigo siendo», dijo ella conteniendo el temblor en su voz. «Y por primera vez en mi vida, estoy haciendo algo que tiene peso. Estoy tomando decisiones reales. No soy un adorno sentado en un salón esperando que la vida pase». Su tío la observó, sorprendido por su firmeza. «¿Y tú, Junie?», preguntó. «¿También te hechizó este lugar?». «Me encanta, tío», respondió Junie sin dudar. «Los caballos, la gente, hasta los niños que vienen al rancho. Me siento útil. Me siento viva». Eldrick suspiró, frustrado. «Le prometí a tu padre, Bram Kaldwin, que velaría por ustedes.
¿Cómo puedo cumplirlo si viven a 30 millas en un rancho perdido? Rhea se acercó a él y respondió con suavidad, confiando en nosotras, aceptando que ya no somos niñas. No decimos que nunca iremos a los lunas, solo que ahora no es el momento. Eldrick las miró largo rato, como si de pronto viera dos mujeres donde antes veía niñas. Al final, asintió despacio. Entonces, propongo un acuerdo. Vengan a los lunas una semana. Conozcan la casa que preparé. Si después de ese tiempo aún quieren volver aquí, no me opondré. Rhea y Junie intercambiaron miradas. Era más justo de lo que esperaban. Aceptamos, dijo Rhea. ¿Cuándo quiere que vayamos? Esperaba llevármelas hoy, admitió. Pero veo que sería precipitado. Enviaré un carro por ustedes la próxima semana. Cuando Eldrick se marchó, prometiendo volver en 7 días, Rhea fue en busca de Thorn. Lo encontró en el establo, cepillando a su caballo con movimientos rígidos que delataban su tensión. Thorn, llamó suavemente. Él se volvió, pero mantenía la expresión contenida. Supongo que tu tío las llevará a los lunas. Hoy no, respondió Rhea avanzando hacia él. Nos invitó a visitarlo la semana que viene, una semana allá, y luego será nuestra decisión regresar. El alivio transformó el rostro de Thorn. ¿Y qué decisión crees que tomarás, Rhea? Ella respiró hondo, el corazón latiendo dolorosamente. Solo puedo hablar por mí, pero he encontrado algo aquí que nunca esperé. Le sostuvo la mirada sin apartarse. Algo que no estoy lista para dejar. Thorn dio un paso hacia ella, deteniéndose a pocos centímetros. Rhea, dijo con voz baja, cargada de algo que había guardado demasiado tiempo. Necesito saberlo. ¿Es el rancho? ¿La vida aquí? ¿O soy yo también? La vulnerabilidad en sus ojos la desarmó. Aquel hombre fuerte, autosuficiente y seguro, estaba, en ese instante, tan frágil como ella. Es ambas cosas, confesó Rhea en voz baja. El rancho, esta forma de vivir, lo he llegado a querer. Pero sin ti, Thorn, sin ti nada tendría el mismo sentido. Él acortó la distancia sin dudar, tomando sus manos entre las suyas, ásperas por el trabajo pero sorprendentemente delicadas al tocarla. He estado diciéndome que era demasiado pronto, murmuró, dibujando pequeños círculos sobre sus palmas. Que necesitabas tiempo. Que no era correcto pedirte más que amistad mientras dependías de mi hospitalidad. Pídelo ahora, susurró ella, con el corazón golpeándole las costillas. Los ojos de Thorn la buscaron con una mezcla de esperanza y miedo contenido. Quédate, dijo simplemente. No como huésped, ni como ayuda, sino como mi compañera, en todo. Rhea sintió cómo el mundo se detenía. ¿Me estás pidiendo matrimonio, Thorn Maddox? La franqueza de sus propias palabras casi la sorprendió, pero así funcionaba el oeste, directo, sin rodeos adornados. La sonrisa que apareció en su rostro no era la tímida o reservada que ella conocía, sino una llena de alegría pura. Sí, Rhea Kaldwin. Sí, creo que lo estoy haciendo. Aunque debo admitir que imaginaba algo más romántico que una propuesta en un establo que huele a caballo. Rhea soltó una risa luminosa, sincera. A mí me parece perfecto, dijo con una felicidad que le llenó el pecho. Este es nuestro mundo. Caballos, polvo, trabajo duro y pequeñas alegrías. Es todo lo que nunca supe que deseaba. Thorn levantó sus manos hasta su rostro, acariciando sus mejillas con una ternura que contrastaba con su fuerza. ¿Entonces es un sí? Es un sí. Sus manos se posaron sobre el pecho de él, sintiendo el latido firme que respondía al suyo. Sí, me quedo. Sí, seré tu compañera. Sí, me casaré contigo. El beso que compartieron fue suave al principio, después profundo, lleno de promesas y certezas. Rhea le devolvió el gesto con igual intensidad, dejando atrás cualquier duda que quedara. Cuando se separaron, respiraban con dificultad.
Thorne apoyó su frente contra la de ella. ¿Y Sara? ¿Y tu tío? Juni ama este lugar tanto como yo, aseguró Rhea. ¿Y tío Eldrick? Al final quiere que estemos seguras y felices. Una vez que vea que aquí lo tenemos todo, lo aceptará. La semana previa a su visita a los Lunas pasó entre preparativos, expectativas y conversaciones infinitas. Thorne insistió en acompañarlas, por cortesía, pero también Rhea lo presentía, para asegurarse de que regresarían. «Teme que nos convenzan de quedarnos allí», le dijo a Juni una noche, mientras ambas preparaban la ropa. «Como si pudiera vivir encerrada en un pueblo después de conocer esto», respondió Juni riendo. «Además, ese potro que estoy entrenando apenas está empezando a confiar. No lo dejaré ahora». El día de la partida, Mara Corren les llenó un canasto con comida y las abrazó como a hijas. «Regresen pronto», ordenó con cariño. «La casa se queda muy callada sin ustedes». Jax Corren, ya recuperado de su herida aunque aún cojeaba un poco, ayudó a cargar sus cosas. «Los novillos no se moverán solos», bromeó hacia Thorne, «y las cercas del norte siguen esperando». El camino hasta los Lunas fue largo, pero Thorne lo llenó con historias, señalando cerros, arroyos secos, viejos senderos de los vaqueros españoles y las zonas donde pasaban las manadas silvestres. Cuando llegaron, la casa de Eldrick los dejó sin aliento. Una construcción amplia de adobe, techos de teja, un patio con fuente y habitaciones cuidadas con elegancia. «Es precioso, tío», dijo Rhea. «Has creado un hogar muy bonito». «Siempre esperé que ustedes fueran parte de él», respondió él, dejando ver una ternura que pocas veces mostraba. Durante los días siguientes, Eldrick las llenó de atenciones y planes. Las presentó a las familias respetables, les mostró la biblioteca del pueblo y el almacén que administraba. «Podrías ayudarme aquí», le dijo a Rhea. «Con tu cabeza para las cuentas podríamos expandirnos, incluso abrir en Socorro». Era tentador. Estabilidad, familia, una vida cómoda, pero cada vez que Rhea miraba a Thorne, Wade, siempre paciente, respetuoso, nunca presionando, sabía la verdad que se había asentado en su corazón. El tercer día, mientras Juni inspeccionaba los caballos de su tío, Rhea tomó la mano de Thorne y lo llevó al patio cubierto de parras. La luz de la tarde, filtrándose entre las hojas, creaba un rincón íntimo, casi sagrado. «Ya decidí», dijo sin rodeos. «Quiero volver contigo al rancho cuando termine esta visita». La alegría que cruzó el rostro de Thorne fue tan pura que a Rhea se le apretó el pecho. «Estás completamente segura. Tu tío te ofrece una vida cómoda». «Lo sé», respondió ella, «y en otra vida tal vez lo habría aceptado. Pero ya no deseo eso. Quiero nuestra vida, Thorne, la que estamos construyendo juntos». Él la atrajo hacia sí sin importarle las normas sociales, rodeándola con sus brazos. «Te amo, Rhea Kaldwin», murmuró contra su cabello. «Creo que desde el momento en que te vi junto a aquel carro quemado, tan asustada y tan valiente al mismo tiempo». Ella lo abrazó con igual fuerza. «Y yo te amo a ti», susurró. Aquella noche, mientras cenaban, Rhea Kaldwin y Thorne Maddox compartieron la noticia con Eldrick Kaldwin y Juni Kaldwin. Juni fue la primera en reaccionar, lanzándose a abrazar a su hermana con los ojos llenos de lágrimas. La respuesta de Eldrick fue más reservada. Observó a Thorne con detenimiento antes de volver la mirada hacia Rhea. «¿Estás segura, hija? Apenas se conocen desde hace unas semanas». «Nunca he estado tan segura», respondió ella. «Thorne es un buen hombre. Papá lo habría respetado, trabajador, honrado y noble». Eldrick guardó silencio un instante y luego asintió lentamente. «Puedo verlo. Y también veo que lo quieres». Después se dirigió a Thorne. «Tal vez te juzgué mal, señor Maddox. Si mi sobrina te escogió, será porque lo mereces. Haré todo lo posible por honrar esa confianza», prometió Thorne con seriedad. Eldrick cambió entonces el foco hacia Juni. «¿Y tú, hija? ¿Te quedarás también en el rancho hasta que encontremos un buen pretendiente para ti?»
Juni sonrió con picardía. Creo que me quedaré. Alguien debe evitar que estos dos trabajen hasta desmayarse. Su mirada se tornó más suave. Pero espero que nos visites seguido, tío. Y quizá nosotros podamos venir a los Lunas para las fiestas. Aquello pareció agradar a Eldrick, quien alzó su copa. Por los nuevos comienzos, y por la familia, sea de sangre o elegida. 2 semanas después, se casaron en la pequeña iglesia de Socorro. Mara Corren había trabajado sin descanso para ajustar uno de los antiguos vestidos de Liza Hawke, un traje color crema con bordados delicados que parecía hecho para Rhea. Juni, radiante en un vestido azul, la acompañó en el altar, mientras Jax Corren, con paso aún un poco torpe por su pierna recién curada, se situó orgulloso al lado de Thorne. Eldrick cumplió su palabra. No solo aceptó el matrimonio, sino que lo celebró con sincero orgullo. «Tus padres estarían felices», le dijo a Rhea mientras la conducía por el pasillo. «Has encontrado tu lugar en esta tierra salvaje, tal como ellos confiaban que harías algún día». La celebración mezcló costumbres, platillos mexicanos preparados por Mara Corren, himnos americanos interpretados en el órgano de la iglesia, y bailes españoles que había enseñado Hetty Thornbrook. Los habitantes del pueblo acudieron con curiosidad para ver a las señoritas de Boston, que habían preferido la vida de rancho. Incluso Hetty se presentó para ofrecer sus felicitaciones. Al caer el sol, Thorne llevó a Rhea a un sitio tranquilo detrás de la iglesia, donde el desierto brillaba en tonos dorados y malva. «¿Feliz?», preguntó él, rodeándola con el brazo. «Más de lo que imaginé», susurró ella. «Aunque seré aún más feliz cuando estemos en casa. Hogar». Una palabra que ahora tenía un peso nuevo. Pertenencia, propósito, un futuro compartido. «Partiremos al amanecer», prometió Thorne. Jax y Mara están preparando una sorpresa. La sorpresa se reveló al llegar al rancho al día siguiente. Mara había reorganizado la casa principal, preparando una habitación matrimonial con una colcha hecha a mano y flores silvestres en un frasco. Jax había fabricado muebles nuevos, una mesa amplia para las comidas, una mecedora para el porche y un escritorio para que Rhea llevara las cuentas del rancho. «Es perfecto», murmuró Rhea, emocionada por tanta dedicación. «Aún falta algo», dijo Thorne, tomándola de la mano. La llevó detrás del granero, donde unas estacas de madera marcaban un rectángulo grande. «La nueva casa», explicó. «Más amplia, con ventanas de verdad, y una cocina donde Mara no tenga que agacharse. Pensé que podríamos empezar a construir este otoño, lista para la primavera». Rhea recorrió el perímetro, imaginando cada rincón. «Es maravillosa», dijo, sus ojos brillando. «Un lugar para crecer. Un lugar para una familia», añadió él, dejándole claro su deseo. Una familia. Rhea se permitió imaginar niños corriendo por esos campos, aprendiendo a montar, ayudando con el ganado. «Sí, me gustaría mucho», confesó. Los meses siguientes pasaron entre trabajo duro y alegrías sencillas. Juni prosperó, ocupándose de los caballos y acompañando a Thorne en algunas revisiones del ganado. Eldrick visitaba seguido, cada vez más adaptado a la vida rural. Incluso ayudaba a Jax con reparaciones y a veces acompañaba a Thorne a revisar los corrales. Para cuando llegó el invierno, el armazón de la nueva casa ya estaba levantado. Seguían avanzando cuando el clima lo permitía, intentando terminar techos y paredes antes de que llegaran los peores fríos. Y aunque a veces Rhea se cansaba más de lo habitual, aunque ciertos alimentos comenzaban a resultarle desagradables, no dijo nada hasta estar segura. La noche de Nochebuena, cuando todos ya se habían retirado, por fin habló. «Tengo un regalo para ti», dijo mientras se preparaban para dormir. «Uno que no puede envolverse». Thorne frunció el ceño con curiosidad. «¿Qué regalo?». Rhea tomó su mano y la colocó sobre su vientre a un plano. «Un hijo», susurró. «Nuestro hijo llegará en verano». Por un instante, Thorne quedó inmóvil, los ojos muy abiertos,
como si el mundo hubiera dejado de girar. Luego, dejando escapar una mezcla de risa y sollozo, la abrazó con una devoción que la hizo sentir como el tesoro más preciado de la tierra. «Un bebé», susurró Thorne Maddox contra el cabello de Rhea Kaldwin. «Dios mío, Rhea. Jamás me atreví a soñar con algo así». Se quedaron allí, abrazados con fuerza, envueltos en esa felicidad tan pura que parecía detener el tiempo. Afuera, la noche del desierto estaba fría y despejada, con las estrellas encendidas sobre el cielo oscuro. Pero dentro de la casa que habían construido juntos, solo había calor, ternura, y la promesa de un futuro más luminoso de lo que cualquiera de los dos habría imaginado. «Te amo, Thorne Maddox», murmuró Rhea, con el corazón desbordado. «Gracias por encontrarnos aquel día. Gracias por decir, estáis bienvenidas aquí». El beso de Thorne fue suave, un juramento renovado. «Las mejores palabras que he dicho en mi vida», respondió él, «y hoy lo siento más cierto que nunca». 5 años después, en una tarde tibia de junio, Rhea se encontraba en el porche de la casa ya terminada, observando cómo Thorne enseñaba a su hijo, Cade Hawk, a montar su primer pony. A sus 4 años, el niño era como una versión pequeña de su padre. La misma mandíbula decidida, la misma dulzura innata hacia los animales. A su lado, Junie Kaldwin, ahora casada con un joven ranchero vecino, mecía en brazos a su pequeña hija, Lyrie Kaldwin, que dormía profundamente, ajena al bullicio del corral. Las 2 hermanas habían construido la vida que deseaban, tan distinta a lo que imaginaron aquel día en que su carreta ardía en medio del desierto. ¿Alguna vez te preguntas qué habría pasado si Thorne no nos hubiera encontrado?, preguntó Junie, observando al hombre guiar con infinita paciencia al pequeño Cade. Rhea negó suavemente. «No. Hay cosas que están escritas, Junie. Yo creo que Thorne nos habría encontrado de un modo u otro. Nuestros caminos estaban destinados a cruzarse». Como si sintiera su mirada, Thorne levantó la vista y sonrió. Esa sonrisa cálida y honesta que había conquistado a Rhea desde el primer instante. Levantó a Cade del pony y lo subió a sus hombros. El niño soltó una carcajada que llenó todo el patio antes de correr hacia la casa. «¡Mamá! ¿Viste?», gritó Cade. «Monté solito». «Lo vi, cielo», respondió Rhea, despeinándole el cabello oscuro. «Eres un natural, igualito que tu papá». Thorne lo dejó en el suelo y se colocó al lado de su esposa, rodeándola con un brazo con esa familiaridad que ya formaba parte de su ser. «Pronto me va a dejar atrás», dijo con orgullo. Cuando el sol comenzó a caer, tiñendo el horizonte de tonos dorados y carmesí, Rhea se acurrucó contra su marido, sintiendo cómo la paz le llenaba el pecho. Aquel incendio en la carreta, que entonces había parecido una tragedia, había resultado ser el inicio de algo inmenso: amor, hogar, un destino nuevo. «¿Feliz?», preguntó Thorne, repitiendo la misma pregunta que le hizo el día de su boda. «Completamente», respondió Rhea, alzando el rostro para recibir un beso que aún guardaba toda la promesa del primero. «Este es mi lugar. Aquí es donde debo estar». Y mientras las primeras estrellas aparecían en el firmamento, la familia Maddox Kaldwin se reunió en su porche, rodeada por la tierra que amaban y la vida que habían levantado con esfuerzo, cariño y esperanza. Una vida que había comenzado con 2 hermanas varadas, una carreta en llamas y un vaquero que les abrió su casa y su corazón con aquellas palabras tan simples como decisivas: «Estáis bienvenidas aquí».